la mía y yo la estoy viendo arriba de Sergio, conociendo a Dios nuestro Señor. Ese es el tema que le hemos dado. Vamos a profundizarnos para conocer a Dios nuestro Señor, tomando como versículo lema lo que el Señor Jesucristo decía en la oración de San Juan capítulo 17, versículo 3. Oraba a Dios y le decía que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Antes decía, esta es la vida eterna. Yo decía el domingo pasado que San Juan es el evangelista que habla directamente de la vida eterna. Es el que habla del nuevo nacimiento. San Juan capítulo 3 con Nicodemo. San Juan capítulo 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces hablamos mucho de la vida eterna. Y que el Señor Jesús en San Juan 17, 2 y 3 dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo y a mí, a quien tú has enviado. Y que todos los domingos, y más, todos los días, escuchemos la voz del Señor que nos dice, como le dijo Felipe en Juan 14, 9, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. Yo les dije, yo tengo 61 años, voy a cumplir 62. Y el Señor me dice a mí, David, hace 62 años y todavía no me conoce. Y es cierto, el Señor es tan grande, pero tan cercano, que día a día lo tenemos que conocer. Así que el desafío a lo largo de estos domingos, de este año, pero de todos los días, es que lo conozcamos cada día más a Él. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Estoy haciendo un rápido repaso de lo que vimos el domingo pasado. Vimos que vivimos en una sociedad, en un tiempo muy cambiante, muy complejo, muy dinámico. Lo que servía hace un año, hoy tal vez ya no sirve. Las generaciones anteriores, y yo voy a decir la generación de mis padres, de mis abuelos, era algo más distinto. Las cosas que se compraban eran para siempre. Yo la tengo acá delante a Chela, a Anita. Y cuando se compraron la heladera era para que le durara. Hoy la compra. La sociedad, vivimos en una sociedad cambiante. Pero le decía que la característica más importante es que vivimos en una sociedad informada. La información la tenemos hoy al alcance de nuestros dedos. Antes decíamos al alcance de nuestras manos. Íbamos y buscábamos las enciclopedias, los diccionarios para buscar. Hoy lo tenemos al alcance de los dedos. En el celular tenemos todo. Pero tenemos mucha información. Pero tenemos muchas veces poco conocimiento. Yo marcaba el domingo pasado que mucha información no quiere decir tener conocimiento. Tomando el versículo, que te conozcan, el conocimiento. Leíamos Proverbios, yo los menciono, Proverbios 2, 5, 6, Proverbios 9, 10, donde nos dice que el beneficio, la bendición, el privilegio, la fuente del conocimiento es conocer a Dios. Jeremías 9, 23 al 24, la voluntad de Dios es que lo conozcamos porque Él es un Dios de amor. Dios es un de derecho y de justicia. Y me detengo. Y yo los invito a que los que están aquí para el domingo que viene hagamos una tarea simple. Simple. En un papel, puede ser borrador, cualquiera, chiquito. Pongamos, Dios es... El único que no está permitido poner es Dios es amor porque está escrito allá arriba. Y tratemos de buscar el versículo. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios es. Busquemos algunos versículos, con uno que traigamos. Y vamos a empezar a juntar, y muchos van a estar repetidos y otros van a ir apareciendo, y domingo tras domingo. Y vamos a hacer después una lista, y nos vamos a dar cuenta la amplitud, la grandeza. Dios es omnipotente, Dios es poderoso. Sé que muchos van a usar el celular
Y sé que muchos van a utilizar la inteligencia artificial. Úsenla. Está bien. Pero no se queden con eso, sino busquen el versículo. Con versículo, cortito. No hace falta que hagan una presentación, una tesis, media página. Un renglón. Entonces vamos a empezar a juntar. Los secretarios que por ahí tenemos, Hernán, Sergio, van a juntar y los vamos a empezar a anotar y después vamos a ir viendo. Vamos a empezar el domingo que viene con unos de esos que nosotros decimos, Dios es único, Dios es poderoso, pero implicándolo, ¿qué significa para mí hoy? ¿Qué significa que Dios es justo hoy conmigo? Entonces, acuérdese de la tarea. Y si te olvida, te doy tiempo para el otro domingo. Y tenés varios domingos para traerlo. Pero también vimos el domingo pasado el peligro de no conocer a Dios, que es lo que le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad. Leímos algunos versículos, los repaso. Isaías 1:3. Isaías escribe en el año 750 aproximadamente, años más, años menos, de la venida del Mesías. El reino del norte ya estaba. Judá seguía. Y el profeta Isaías comienza su libro diciendo, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero, podemos agregar el pero ahí, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Le hablaba directamente al pueblo de Israel y le hablaba directamente al reino de Judá. Ilustra el profeta Isaías de dos animales, el buey y el asno, en su conocimiento animal. Conoce el asno, el dueño, conoce el pesebre, conoce a dónde va todos los días. Y a Israel no conoce a su pastor. Pasan 2700 años, ¿conocemos a nuestro Señor? ¿O también somos peor que el buey y el asno? Porque somos obstinados. Isaías 5:13. Por eso, dice la Nueva Versión Internacional, mi pueblo será exiliado. Por eso mi pueblo será llevado cautivo. Porque no me conoces, sus nobles perecerán de hambre y su multitud se morirá de sed. Ya Isaías anticipaba lo que iba a pasar en tiempo del profeta Jeremías. Mi pueblo va a ser llevado cautivo, porque no me conoce. Y la descripción grande la leímos en Oseas. Oseas, capítulo 5. Voy a buscar el machete que tenía acá. Oseas 4, perdón, dije 5, es 4. Oseas 4, 1 y 2 y después el 6. Escuchen, israelitas. Oseas le habla al pueblo de Israel. Pero Dios nos habla hoy a nosotros. La palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. No hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien en perjurio, mentira, abundan en robo, adulterio, asesinato. Un homicidio sigue a otro. Acá mencionamos, no hay fidelidad, no hay misericordia. Hay falso testimonio, mentira, asesinato, robo, adulterio, violencia, homicidio tras homicidio. Esto no es el noticiero de hoy. Es lo que pasaba en tiempos de Oseas, porque el corazón del hombre es perverso y no conoce a Dios. Así que no le echemos la culpa a los políticos de ahora. No le echemos la culpa que no hicieron nada en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es la realidad de nuestro corazón. Mi pueblo, versículo 6, mi pueblo, le decía el profeta Oseas a Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento, no le faltó plata.
Te faltó conocimiento de Dios. Por tanto, desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio por cuanto olvidaste de la ley de Dios. El pueblo de Israel pereció, fue destruido porque le faltó el conocimiento de Dios. Un versículo más. A mí, cuando yo los leo, me meto en la 1 Samuel 2:2, hay una mención. 1 Samuel capítulo 2, tiempo de los jueces, tiempo en que Elí era el sumo sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos. La Nueva Versión Internacional dice perversos. Y no tenían conocimiento de Dios. Estaban en el tabernáculo. El pasaje por ahí menciona y dice templo. Era el tabernáculo, todavía no estaba construido. Estaban en el templo, estaban todos los días. Lo que sigue es horrible. Lo que hacían los hijos de Eli en la vereda del tabernáculo. Condenado por Dios. Pero dice que no tenían conocimiento. ¿Eran impíos o perversos? Porque no tenían conocimiento de Dios. Tal vez nosotros venimos a la iglesia, participamos en algún ministerio, estoy en la escuela dominical, en el grupo de acá, de allá. ¿Tengo conocimiento de Dios? ¿Tengo conocimiento de Dios? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pablo.
tan cierto lo que dice Pablo. Hoy vamos a ver un caso, vamos a leer la Biblia, vamos a ver una historia, vamos a ver versículos, donde nos va a mostrar y nos va a confrontar lo que es conocer a Dios, lo que es conocer a Dios. Antes de entrar, y tan cierto lo que dice Pablo, y hago una aclaración más, nosotros en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, en la dispensación de la gracia, llámale como quieres, tenemos mayor privilegio que los apóstoles, que los discípulos, que Abraham, que Moisés. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios en Jesucristo. El que ha visto a mí, le dice a Felipe, ha visto al Padre. En ese momento, San Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, le dice, es mejor que yo me vaya y que venga el Espíritu. Y los discípulos dicen, pero qué mejor estar con el Señor. No, muchacho, yo estoy con ustedes, pero después voy a estar en ustedes por medio del Espíritu. Nosotros tenemos el mejor en la bendición, superamos, porque ahora Dios está en nosotros. Al tiempo, por ejemplo, de los apóstoles, que mandó su Espíritu en nosotros, que nos permite conocerle más y más. Nos leemos unos versículos para introducirnos en el verdadero conocimiento. Los mencioné el domingo pasado. Efesios, están en Efesios y están en Colosenses. Efesios 1:3 es una exposición magnífica de la bendición que tenemos como hijos de Dios que describe Pablo. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí podríamos poner en todo conocimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba, pedía para que la iglesia en Éfeso tuviese conocimiento pleno y acabado. Dicen, nosotros estamos en mejor posición, venimos mejor. Y que Dios nos dé por medio de Jesucristo y de su Espíritu el conocimiento completo. Y el otro que ya lo leímos el domingo pasado, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. El verdadero conocimiento, inteligencia, discernimiento, tiene que ser espiritual. Tiene que ser espiritual. Acuérdense, yo el año pasado decía, información, conocimiento. Mucha información no quiere decir mucho conocimiento. Lo voy a poner así. Hoy tenemos la inteligencia artificial, que ha venido a revolucionar a los que ya estamos grandes. No nos pasa. Pero los chicos, los más jóvenes, están con la inteligencia artificial. ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Es útil? Sí, la sabemos usar como todas las cosas. Pero una máquina, una gran máquina, procesa en segundos, la información a través de los algoritmos y todo lo demás. Y pregúntenle a la gente que estudia informática, te leo ahí. En segundo, lo que nosotros antes decimos es buscar en 2 o 3 diccionarios, enciclopedia, yo le pongo en cualquier inteligencia,
¿Dónde nació? ¿En qué año nació Domingo Faustino Sarmiento? Y en segundo me tira dónde nació y el año. Porque rápidamente buscó, no hay ninguna inteligencia que crea, busca y te lo trae. Y en 3 segundos tenés la respuesta. ¿Es así los chicos que usan? Pero no crea nada, no investiga nada, busca con una rapidez impresionante. Pero también tenemos yo les dije, la inteligencia intelectual. La que me da el conocimiento, los libros, el estudio, la investigación. Pero acá acabamos de hablar de otra, de la inteligencia espiritual. Vamos a poner bien para no poner la sigla. Yo el domingo pasado dije que en tiempos de Jesús, posiblemente en los tiempos de Jesús, una de las personas que tenía la mayor inteligencia intelectual que nos dice la Biblia, y mencionaron ustedes, entre 3 o 4, estaba esta persona. De lo poco que conocemos, porque la Biblia no es un libro de historia, no nos va a contar historia. Dios nos reveló los datos que nosotros necesitamos. Encontramos que estaba, ¿se acuerdan quiénes mencionamos? Ustedes los mencionaron, como capos en el conocimiento intelectual. ¿Se acuerdan? Pablo, Apolo, mencionaron a Gamaliel y Nicodemo por el conocimiento principal entre los judíos. El Señor lo confronta a Nicodemo, pero tú eres un principal, eres maestro, ¿no sabes esto? Gamaliel era el rector de la Universidad Teológica de Jerusalén. Ahí se preparaban los grandes estudiosos. Apolos, dice Hechos capítulo 18, después léalo porque es fantástico. Dice que era un judío de Alejandría. En Alejandría estaba la biblioteca más grande de la antigüedad. Horas, no lo dice la Biblia. Apolo estaba ahí desplegando pergaminos, papiros, abriendo. Dice que varón elocuente, poderosos en la escritura. Años se pasó estudiando. Inteligencia intelectual. Personalmente creo que Apolo tenía una elocuencia que superaba al apóstol Pablo. Pero yo quiero detenerme ahora en Saulo de Tarso, Pablo. Vamos a leer lo que dice él, lo que él cuenta en Filipenses 3, 4 y 6. Escribe la iglesia que está en Filipo, le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene algo en qué confiar, yo más. Yo tengo excelentes antecedentes, le dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, que es el cumplimiento de la ley, irreprensible, intachable. Esos eran los antecedentes del apóstol Pablo. Había sido hebreo de hebreo. Para el israelita, para el judío, era importantísimo mantener la sangre de pura cepa. Y él dice, yo soy judío auténtico, de la tribu de Benjamín. El judío se componían de 2 tribus. De la tribu de Judá, el 90%, y la segunda tribu más pequeña era Benjamín. El nombre Saulo deriva de Saúl, que fue el primer rey, que era de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreo, circuncidado al 8º día. Pablo, a los 5 años, permítame imaginar esta situación. Iba a la sinagoga y leía y sabía el Salmo 23, el Salmo 8, el Salmo 1, de memoria. Pues no se podía llevar los libros a la casa.
Va a decir Pablo en Hechos 26, Pablo cuando lo detienen y está detenido y va a hacer su defensa, Hechos 26, versículo 4. Pablo habla ante Agripa y le dice: todos los judíos saben cómo he vivido desde niño, desde mi edad temprana, desde la gente y también en Jerusalén. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo, pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo en cuanto a la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa de Dios hizo a nuestros pasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con la diligencia de día y de noche. Es por la esperanza, oh Rey, que se me acusa de los judíos, porque les parece a ustedes increíble que Dios resucite de entre los muertos. Pablo está diciendo: yo soy un judío auténtico, me conocen, me vieron recorrer las calles, la sinagoga y el templo. Yo en los 8 días fui circuncidado, yo en los 8 días fui al templo. Hechos 21. Los detienen a Pablo ahí en el templo, se arma un lío bárbaro cuando queda preso. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron, 21:35, tuvieron que llevarle en vilo a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás de él: que lo maten, que lo maten. Cuando los soldados estaban a punto de meter en el cuartel a Pablo, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permites decirle esto? El comandante le dice: ¿hablas griego? ¿Tú no eres el egipcio que hace un tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? ¿Hablas griego? No, dice Pablo. Yo soy judío natural de Tarso, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia, hoy Turquía. Le respondió Pablo: por favor, permitidme hablar al pueblo. Con permiso del comandante, Pablo se puso en pie en las gradas, imagínate. Hizo una señal con la mano a la multitud cuando todos guardaron silencio y les dijo en arameo. Miren cómo marca Lucas. Ahora le habló en el idioma de ellos: padres y hermanos israelitas, escuchen ahora mi defensa. Al oír que hablaba en arameo, se dieron cuenta que era judío, lo escucharon. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal de la ley de nuestros antepasados. Fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, léase ahí a Jesús, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Así que lo que puedo atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Pablo da una descripción de su vida. Aproximadamente Pablo tendría en el momento en que él se convierte, Hechos capítulo 9, aproximadamente unos 40 años. Posiblemente Pablo y el Señor Jesucristo habían nacido en la misma época, más o menos, 1 año, 2 años más o menos. Así que en el año 40, vamos a poner un número, con 40 años, Pablo, camino a Damasco, con 40 años de antecedente, era irreprensible. La inteligencia intelectual era 100%. Yo creo que podría haber después presidido el consejo de enseñanza, el concilio. Yo fui instruido estrictamente en la ley del Señor. Pero hay un versículo, a ver si lo anoté. Primera, a ver, Timoteo 2, donde él, si alguno tiene la Biblia ahí en mano,
Busque cuando él dice que él fue ignorante antes de conocer al Señor. Creo que está en 1 Timoteo, no lo note. Él dice, yo era un ignorante. ¿Podemos decir que Pablo era un ignorante con todo lo que decía, con todos los antecedentes? Superaba a cualquiera de su tiempo. ¿Y cuándo se produce el cambio, el quiebre? ¿Cuándo se produce? ¿En qué momento? Hechos, capítulo 9. Saulo, camino ¿a dónde? A Damasco. Yo los invito a que vayamos a Hechos, capítulo 9. Porque acá nos va a demostrar este cambio. Lo mejor intelectualmente de la sociedad judía de aquel entonces. Podemos decir entre los 3 mejores. Apolo, ahí iban. Un hombre intelectual, pero un ignorante espiritual. Él utiliza esa palabra. Yo después le paso el versículo porque no lo encuentro. Dice, yo era un ignorante. 1 Timoteo, uno solo. 1:13. Yo era ignorante. Pero, Pablo, pará. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo era un ignorante espiritual, aunque era un genio intelectual. Hechos capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, léase contra la iglesia, se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Él iba a la sinagoga, él iba a los judíos, y si hay algún judío en la sinagoga que se atreve de hablar de Jesús, de que Jesús está en ese camino, hay que traerlo, hay que ponerlo preso. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían a ese camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz. Y nos detenemos acá. Lucas va a decir muy pocas palabras del diálogo entre esa voz misteriosa y este genio intelectual tirado en el suelo. Un cambio radical. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo que le dice el Señor? A ver, creo que mucho no hace falta que lo leamos. Cae al suelo. ¿Qué es lo primero que escucha Pablo? Saulo. ¿Qué escucha? ¿Cómo era la expresión? Son 6 palabras. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la respuesta de el gran Saulo? ¿Qué responde? 3 palabras. ¿Quién eres, Señor? Pero escúchame, volvamos un poquito. Claro, nosotros lo leemos, como decimos siempre, con el diario del lunes, mucho más fácil. 40 años instruido en el conocimiento. Y 6 palabras pueden voltear toda una vida de irreprensible. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hay una serie de mensajes del hermano Samuel Pérez Millo sobre los dobles llamados a Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos 7 veces que Dios llamó a las personas 2 veces con el nombre. Cuando llamaba una vez, pero cuando llamaba 2 veces con insistencia, era un llamado muy especial. No era un llamado común. Lo llamó Abraham. Abraham, detente, cuando estaba por sacrificar a Isaac. Lo llamó a Jacob. Lo llamó a Moisés. Cuando Moisés vio que
se quemaba esa zarza y se acerca y le dice, Moisés, Moisés, pará. Y a Samuel, en el pasaje que continúa de lo que acabamos de leer nosotros en la historia de los hijos de Leví, Samuel. Bueno, en el Nuevo Testamento llama a Marta 2 veces, Marta, Marta, porque estás tan afamada, porque estás tan ansiosa, a Simón y Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que todo ese conocimiento, personalmente no lo dice el libro de los Hechos, pero en esos segundos, iluminados por Dios por medio de su Espíritu, todo ese conocimiento de Pablo le dice, Dios es el único que llama así. Me está llamando a mí como lo llamó Moisés en el monte Horeb. Me está llamando a mí como lo llamó a Abraham en el monte Moría, o como lo llamó a Samuel esa noche siendo un niño. Al niño Samuel, al de más de 100 años de Abraham, al de 80 años de Moisés, me está llamando a mí. Porque no puede ser que ahí nomás diga, ¿quién eres, Señor? Él se tendría que haber levantado y decir, ¿quién es el que está haciendo esto? Sabía que venía del cielo. Acuérdate, desde chiquito había aprendido la ley. Así que dice, este llamado no es común. No son los cristianos. No son la policía. Por eso dice, ¿quién eres, Señor? Una pregunta solemne. Debemos nosotros también reflexionarlo hoy en día y preguntar cada día, ¿quién eres, Señor? Que podamos conocer a Dios, nuestro Señor. Miro allá, pero están ahí. A nuestro Señor. Y el Señor responde la segunda respuesta del Señor. Son 7 palabras. Y les dice, creo que la podemos decir de memoria, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una definición trascendente. Y acá también hay algo escritural que le tocó a la fibra y al conocimiento de Pablo, intelectual pero guiado por el Espíritu. El yo soy. El yo soy era el sello, el título de Dios. Se lo dijo Moisés en la zarza. Señor, ¿cómo voy a ir a Egipto? Mis compatriotas no me conocen. Decirle que el que te envía es el yo soy. A veces suenan 2 palabritas perdidas ahí. Yo soy Jesús. Pero he dicho, Cristo es el que te estoy acá. Jesucristo. Y le dice, yo soy el del Antiguo Testamento. Yo soy Jesús. Es Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, todo ese conocimiento que él tenía en su mente, todo ese conocimiento que había adquirido en 40 años es transformado con una respuesta desafiante. ¿Qué responde Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo salió? Llevaba toda la autoridad, se la había firmado. Le sacó al sumo sacerdote, fírmame acá, fírmame acá, fírmame acá. Acá tenés, Saulo, tenés la autorización para arrestar y traerte a todos. Vos te vas y te presentás a la guardia, entras a todas las sinagogas que vos quieras y te arrestas toda aquella persona que siendo judío hable de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Ojalá nosotros todos los días podamos responder desafiantemente como Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga?
Exacto, comprensión. Todo el conocimiento que él tenía lo toma el Espíritu. Por eso le habla yo soy. Yo soy, porque Pablo lo conocía, lo había estudiado de que estaba en la clase número 1 de la sinagoga, si queremos traducirlo a nuestras características de hoy. Entonces no es el conocimiento de todo, no es tener todo el conocimiento de Dios, todas las Biblias, todas las enciclopedias teológicas, Matthew Henry, el comentario exegético, ya lo dije yo, de Samuel Pérez Millo, con el léxico acá. Es tener la inteligencia espiritual en mi corazón y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Un hombre intelectual, pero ignorante espiritual, se transformó en el gran hombre de Dios. Una pregunta solemne y una pregunta desafiante. ¿Qué quieres que haga? Ahora termina y el domingo que viene nos metemos de lleno. Información, conocimiento puede llevar a formación. Lo llaman a Pablo. Va y presenta. A ver, Pablo, ¿cuál es tu formación académica? Bueno, yo me recibí de abogado en la universidad. Esta es mi formación. Hice estos cursos de posgrado. Tengo estos cursos. Estuve en Italia, me capacité, ¿no es cierto? Y esta es mi formación. Pero el apóstol Pablo va a escribir en Romanos 12 que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación la renovación espiritual. No os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, no tomen la forma, está diciendo, sino transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Para que el Espíritu nos hable a nosotros y deje de ser inteligencia intelectual. Yo sabía cómo sé griego, sé todas las palabras, sé esto, sé los versículos, sé los 614 mandamientos del Antiguo Testamento, sino que me transforme a mí en un conocimiento de Dios. Pero esto tiene que ser permanente, día a día. Y poder decir, como Pablo, ¿qué quiere que haga? Que cuando comience hoy, mañana lunes, podemos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, hoy quiero que haga esto. Que mi vida sea transformada. Hace un tiempo leía en el devocional, tomando el pasaje de Moisés, Éxodo capítulo 3, que decía que muchos cristianos de hoy en día se quedan mirando la zarza ardiente y quedan asombrados, obnubilados, y no se dan cuenta que cuando se acercan, la demanda de Dios no es la zarza que se va a consumir, sino decir que estamos delante de un Dios santo. Él se acercó con curiosidad, pero Dios transformó a una realidad espiritual. Lo que decía Pablo en la pregunta y en el comentario al principio, nuestra vida tiene que ser transformada por el poder de Dios. Cada vez cuando le conocemos, más y más, más y más. Entonces, conocimiento, formación, pero más que formación no es que conocer, es que ese conocimiento llegue a transformar mi vida, como fue con Pablo en el camino a Damasco. Se olvidó de la autorización que le había firmado el sumo sacerdote. Pablo llevaba, a ver dónde están las sinagogas, está esta. Tenía organizado, este sábado vamos a ir acá, me voy a llevar 5 soldados, 20 soldados, vamos a hacer así. Quedó todo helado.
porque fue transformado por el poder. Que Dios transforme día a día nuestra vida y que sea el Espíritu que nos guíe en ese conocimiento de Él. Que conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y no nos enfoquemos en la zarza que arde, sino que estamos delante del yo soy que demanda santidad. Moisés, pará, sacate el calzado de los pies porque el lugar que está es santo. Oramos pidiendo la bendición, el cuidado. No se olviden la tarea para el domingo que viene. Y nos metemos, Dios es, y vamos a ir respondiendo domingo tras domingo, clase con clase. ¿Queda alguna duda? Levanten la mano, lo podemos agregar, ya estamos pasaditos unos minutos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Cuando vemos estas historias tan antiguas pero tan verdaderas de un Dios verdadero, comprendemos que tú estás tan cerca de nosotros, al lado nuestro. Señor, queremos que nuestra vida sea transformada por tu Espíritu, por tu poder. Que dejemos de amoldarnos, de acostumbrarnos a esta sociedad violenta, corrupta, indiferente, informada pero no formada. Que nos podamos transformar a la imagen de Cristo Jesús. Despide con tu paz y con tu bendición. Y tu bendición también para todos, niños, jóvenes, adolescentes, mayores. Tu paz y tu bendición nos acompañen esta semana en nombre de Jesús. Amén.